Bien, buenos días. Continuamos con el estudio del libro de Hebreos. El día de hoy hemos tenido un tiempo de oración antes de empezar el servicio. Tuvimos que esperar a que pase el Donofrio para que no se cuele nuevamente el sonido como la semana pasada. Bien, vamos a continuar y vamos a ir, después de la introducción que hicimos la semana pasada, una introducción presentando también el Evangelio, porque es necesario presentar el Evangelio siempre. Muchas veces tomamos enseñanzas para edificar, para corregir, para instruir, pero nos olvidamos en el tiempo de presentar el Evangelio. Entonces, la semana pasada presentamos el Evangelio al inicio del libro de Romanos. Esta semana vamos a empezar con el primer capítulo del libro de Romanos. Y como tengo 52 años a cuestas, los ojos me fallan, voy a usar mis lentes para poder leer. Y dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórele todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oremos. Padre bueno, Señor bendito, te pedimos que con tu Santo Espíritu nos guíes a exponer, a entender y a poner en práctica tu palabra, esta palabra viva que sale, que es respirada de ti, Señor. Amado Padre, siempre, Señor, ministranos por medio de esta palabra profética, segura, la profecía más segura, la única profecía vigente, tu palabra actual, tu palabra eterna. Gracias te doy, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El versículo 1 es claro, dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas. El versículo 1 nos hace mención del actuar, de la comunicación de Dios para con el hombre. ¿Desde cuándo? Esto lo vemos desde el libro más antiguo de la Biblia. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Job. El libro de Job, que fue probablemente escrito alrededor del 1800 antes de Cristo.
Y que siguió el Señor hablando y siguió hablando de muchas formas, de muchas maneras, de manera audible, de manera directa a los hombres y también por los profetas. Habló hasta 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de Nehemías, ¿no? Esdras, Nehemías, en el tiempo que profetizó Malaquías. Y a lo largo de ese tiempo Dios habló a los patriarcas. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob. Luego habló por medio de los profetas. Habló por medio de ellos. Dios no dejó de comunicarse con su pueblo. Entonces, habiendo hablado de muchas formas, muchas veces, no dice habló algunas veces, solamente habló a una persona, solamente habló a otra persona, habló a muchas personas, muchas veces. ¿Cuántos profetas tuvieron? Los que están registrados en la Biblia, y en la Biblia también menciona y profetas, ¿no? ¿Cuántos profetas tuvieron por los cuales Dios habló, ¿no? Y también por los patriarcas, como hemos dicho anteriormente. Esto nos enseña, valga la redundancia, de que Dios habla permanentemente. Permanentemente. Dios habló permanentemente a sus hijos por medio, a su pueblo, al hombre, porque no solamente habló al pueblo de Israel, porque durante mucho tiempo el pueblo de Israel no existía. Recuerden que en los tiempos de Job no había Israel. En los tiempos de Abraham no había Israel. Entonces, habló Dios. También Dios utilizó a sus ángeles para que puedan comunicar a los hombres sus designios. La acción o la palabra enviada, la más grande acción enviada por Dios en comunicación por medio de un ángel, fue precisamente la anunciación del Señor Jesucristo a María, a la Virgen María, ¿no? Quien hasta el momento de la concepción y hasta el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vivió en un estado virginal. El Donofrio, nuevamente, cerca de ti. Entonces, habiendo hablado Dios por medio de su Hijo, por medio de los profetas, en estos postreros tiempos, como dice en el versículo 2, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos una cuestión teológica muy buena y muy clara, mejor, bueno, muy buena sí, pero muy clara. Es la enseñanza, ¿no? De que todas las cosas, el universo entero, toda la creación fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo se humanó, vino a la tierra, no fue 25 de diciembre, pero eso no fue importante, no es importante para nada, pero vino a la tierra, vivió en medio de nosotros, en forma de hombre, y comunicó, mostró, vivió. Primero la ley, luego el mensaje de salvación y luego nos enseñó a todos que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Él, en nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero quiero desarrollar este versículo 2, ¿no? Para que tengamos conocimiento, certeza de que todas las cosas fueron hechas por nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos, el autor dice, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién creó el universo? Cuando nos vamos a la Biblia y nos vamos al libro de Génesis y no tenemos el conocimiento de las Escrituras,
pensamos que el universo ha sido creado por el Padre. Pero si nos vamos al libro de Juan, y vamos a leer el libro de Juan, voy a leer para que no quede parafraseado, sino explicado y leído de manera cierta. El capítulo 1 del libro de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio, no dice luego de un tiempo, en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Observamos que quien hizo todas las cosas fue el verbo. ¿Y quién es el verbo? El verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Génesis, vamos al capítulo 1 y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Seamos más explícitos. ¿Quién creó los cielos y la tierra? El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Hago esta explicación para que no quede ninguna duda, de que Jesucristo es Dios. No es una criatura, fue engendrado de Dios y está con Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Todas las cosas fueron hechas por Él, y todo, absolutamente, ha sido sujetado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Versículo 3, importantísimo. Vamos a desarrollarlo. Esta frase: el cual siendo el resplandor de su gloria. Ojo, resplandor, no reflejo, es el resplandor. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando tú te miras al espejo, estás viendo una imagen tuya, pero ¿es tu imagen? ¿Eres tú mismo? No, no eres tú mismo. Es el reflejo de ti. Tu reflejo. Sin embargo, cuando hablamos de resplandor, el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vemos el sol, vemos su luz, es el resplandor. ¿Es la luz del sol? ¿Pertenece al sol? Sí. ¿Es parte del sol? Sí. ¿Es reflejo? No, no es reflejo. El reflejo de la luz del sol es la luz que ves en la luna de noche. La luz que ves en la luna de noche. Entonces, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, somos el reflejo de la gloria de Dios. El reflejo, más no el resplandor. Así como la luna brilla con una luz intensa durante las noches de luna llena, que si tú te pones a caminar, obviamente no estamos hablando de una ciudad como Lima, o sea, ciudades donde hay mucha luz artificial. Pero tú caminas, aquí en Ica podemos encontrar lugares donde no hay tanto neón, ¿no? Bueno, tanta luz artificial. Podemos caminar y vemos que en las noches de luna llena nosotros proyectamos una sombra. Así de potente debe ser el reflejo de la gloria de Dios, en nuestras vidas. Pues tenemos que llegar a la altura de poder reflejar la gloria de Dios, a la altura de poder reflejar el amor de Dios, a la altura de poder reflejar el carácter de Dios. Esa es la magnitud a la que debemos
de llegar nosotros como hijos de Dios, ¿no? Y este reflejo se da por medio de la parte visible del nuevo nacimiento del creyente, el cual es el fruto. El fruto. No que, oh, qué lindo canta, oh, qué lindo predica, qué lindo ministra, qué lindo aconseja, sino el fruto que damos. No es lo que nosotros decimos lo que nos hace a nosotros, sino lo que nosotros mostramos, lo que nosotros reflejamos. Bien, volviendo al punto, reflejamos la gloria de Dios, pero el Hijo es el resplandor. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y quién? ¿No? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué sustenta? Todo. Todo. Todas las cosas. Sustenta el movimiento del universo, sustenta los tiempos, sustenta la vida. Sustenta todo. Oh, Él es que sustenta todo con la palabra de su poder. Miren, Él es el resplandor de la gloria de Dios porque Él es Dios. Él sustenta todas las cosas en sí mismo, con la palabra de su poder porque es Dios todopoderoso, es omnipotente. Y siendo un ser de esta talla inconmensurable, podemos ver aquí, en el mismo verso 3, que dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el que nos limpia de todo pecado. Él es el que nos salva de la muerte eterna. Él es el que nos salva de una condenación fuera, lejos de Él. Él, este ser todopoderoso, que creó absolutamente todo. Obviamente, exceptuamos que Él creó la maldad, porque la maldad es creación del ser humano. Porque del corazón del hombre es que salen todas estas cosas malas. Fornicación, avaricia, envidia, todos los malos deseos salen del corazón humano. Entonces, Él, por amor, un amor del tamaño de su ser, los purifica de todos nuestros pecados, ¿no? Por medio de sí mismo. ¿Y de qué manera? Por medio de sí mismo, pero ¿cómo? Tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, habiendo tomado forma de hombre y pagando nuestros pecados en la cruz del Calvario, derramando sangre de hombre por los pecados del hombre, siendo Dios eterno, siendo Dios todopoderoso. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El verso 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ojo, nuestro Señor Jesucristo dejó su humanidad, dejó su divinidad para venir a la tierra en forma de hombre. Vamos a ver más adelante en el capítulo 2, verso 9, cuando dice que es hecho un poco inferior a los ángeles, un poco menor a los ángeles. Pero aquí vemos un cambio de estado, pero no de existencia. Él en su existencia nunca dejó de ser Dios. Vemos que Jesús, cuando vino a la tierra, siempre fue Dios, siempre fue hombre en la tierra, o sea, totalmente Dios, totalmente hombre. Quiero hacer hincapié en esto. No confundamos que fue 50% hombre, 50% Dios. No, no, no. Esa es una enseñanza errada, ¿no? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, aceptamos por la enseñanza de las Escrituras
obviamente de manera implícita aclarando eso, que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, que no hubo separación de esas naturalezas cuando estuvo en la tierra, ¿no? Obviamente, al hacerse hombre hubo limitaciones de hombre, pero su deidad, su divinidad, el ser Dios, nunca dejó de ser. Nunca dejó de ser Dios. Nunca. Bien, el verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles? Había una secta al lado del Qumran en los tiempos de Jesús que le daba mucha divinidad a los ángeles. Es más, ellos enseñaban que el ángel Miguel era superior al Mesías. Recordemos algo, que en el judaísmo, habiendo tenido a los profetas, habiendo tenido la ley, que fue una de las formas como Dios habló a los hombres, ellos tenían algunos errores en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que eran los ángeles, ¿no? Ellos tenían, no hablo de toda la extensión de los judíos, pero había algunas facciones del judaísmo que le rendían culto a los ángeles. Hay una canción muy conocida, hay una canción extremadamente conocida y que la han cantado, inclusive una vez yo agarré la guitarra en aquellos años, hace como 20 años atrás, y quise sacar la nota de esa canción, Malaheya Shalom, ¿no? Shalom Alejem, ¿no? Malaheya Shalom. Y es una canción cantada a un ángel, no cantada a Dios. Entonces, por lo tanto, no se puede cantar, no puede tener el rango, esa canción, el rango de alabanza. No es una alabanza, es una canción a un ángel. Y las alabanzas son, ¿a quién? A Dios. Y solamente a Dios. En la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más no a un ángel. Entonces, alguna vez fui a una iglesia donde cantaban esta canción en el tiempo de las alabanzas, ¿no? En el tiempo de las alabanzas. Obviamente no los culpo, no los condeno tampoco a mis hermanos porque que tenían como costumbre cantar esas canciones, porque a lo mejor tienen un poco de desconocimiento, no que tenían mala doctrina, no que tenían falsa doctrina, sino que tenían desconocimiento de la doctrina. Entonces, es una canción que uno la puede escuchar, yo la tomo como una canción hebrea, no como una canción judía, no como una canción cristiana, la tomo como una canción hebrea, más no como una canción cristiana, la tomo como una canción, más no como una alabanza. Bien, ahora sí, vamos a desarrollar este versículo, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vemos en ninguna parte de las escrituras vemos a los ángeles tener el nombre singular de el Hijo de Dios. Ninguno de los ángeles tiene el nombre singular de ser el Hijo de Dios. Y los ángeles son creación de Dios, mas no han sido engendrados de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no salieron del Padre, fueron creados, mas no salieron del Padre, no son la naturaleza del Padre, así como sí lo es nuestro Señor Jesucristo, engendrado por el Padre de la misma naturaleza, de la misma esencia del Padre. Yo seré a él Padre y él será para mí Hijo. El único Hijo de Dios engendrado de la naturaleza del Padre es el Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué nos llamamos hijos de Dios?
porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Somos del Señor Jesucristo, por tanto, el Padre nos ve a nosotros como hijos de Dios, adoptados, mas no engendrados, por medio de la persona del Hijo. ¿Qué más podemos decir? Todos somos hijos de Dios, señores y señoras, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Probablemente me bloqueen, probablemente no quieran escuchar más las enseñanzas que saco de la Biblia, pero tengo que decirlo porque es totalmente honesto. No todos. A ver, vamos a imaginar que estamos diciéndolo en letras mayúsculas, subrayándolo con paréntesis. No todos somos hijos de Dios. O mejor dicho, no todos los hombres en la tierra son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Absolutamente todos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Dios. Tenemos el espíritu de vida del aliento de nuestro Dios. Él nos ha dado el espíritu de vida, ¿no? El soplo de vida. Lo heredamos por medio de Adán, a quien Dios le dio aliento de vida de sí mismo, sopló en Adán. Y Adán fue un ser viviente, un alma viviente. Pero no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos. Lo voy a leer. Voy a leerlo para que si tienen alguna duda, pues la absuelvan con la Biblia y no me pregunten a mí por qué lo he dicho, porque yo voy a leer lo que dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuál es el requisito? A los que creen en su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. A ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios. Si tienes alguna duda, no, yo quiero ser hijo de Dios, o a mí me han enseñado que soy hijo de Dios, tranquilo. La invitación es para ti, el llamado es para ti. ¿Qué tienes que hacer? Cree. Cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo es quien nos salvó en la cruz del Calvario, pero es el que dirige nuestra vida, el que rige la vida. No solamente es Señor de mis domingos, también es Señor de mis lunes de trabajo, los martes de trabajo, miércoles, jueves, viernes de trabajo, de los viernes en la noche y de los sábados en la noche. También es nuestro Señor. También es nuestro Señor. Es Señor en tiempos de paz y en tiempo de tribulación, es Señor en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, es Señor en tiempos de abundancia y cuando viene escasez, como dijo Job, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Bien, Señor en cada momento de nuestras vidas. Pero sigamos. Verso 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién recibe adoración? Dios. ¿Un ángel puede recibir adoración? No. ¿Algún ser humano, un hombre que haya llegado a una altura grande en santidad puede recibir adoración? No, solamente Dios. Y solamente Dios puede hacerlo.
Dios enseña que no hay Dios fuera de Él. Repitamos este versículo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué mandó Dios que adoren al Hijo? Porque el Hijo es Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios no permite que le den adoración a nadie más que a Él. Verso 7, ciertamente de los ángeles dice, he aquí, a sus ángeles espíritu, verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Eso dicen los ángeles. No está diciendo que son seres omnipresentes, omnipotentes o receptores de gloria. Y el verso 8 es claro, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Alguna vez tuve cuestionamiento cuando dicen, oh no, sí, Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío, sí. Los hombres le dicen, Señor mío, Dios mío, porque el hombre tiene una perfección, ¿no?, de magnificar las cosas. Y cuando ve a alguien poderoso, pues lo tilda como Dios. Ahí tienes a los griegos, ahí tienes a los romanos, y tienes a los hindúes. Ojo, los hindúes le rinden culto a deidades, seres, no sé si a los hombres, ¿no? Pero son seres que no son seres humanos, ¿no? Pero me retaron a algo. Pruébame tú que el Padre le dice al Hijo Dios. Esta es la prueba. No lo digo yo. El Padre dice en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hebreos, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién está hablando el autor del libro de Hebreos? Está hablando de Jesús. Por lo tanto, este postulado, este enunciado, esta parte, el versículo 8 está hablando de Jesús. Y el Padre está diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Verso 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quién ungió Dios? Dios, porque es engendrado de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Dios, es superior a los ángeles, superior a la profecía, superior a la ley. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que es superior a la profecía, a los patriarcas, a la ley. Hasta ahí estamos de acuerdo con los judíos. Pero de aquí en adelante, de aquí en adelante vemos que el Hijo es superior a la tradición. No hay ninguna tradición que sea superior al Hijo, no hay ninguna tradición que sea superior a las Escrituras. Quiero mencionar algo que no está en el desarrollo de esta enseñanza, pero quiero mencionarlo. Nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos en la sola Escritura, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, respirada por Dios, aunque en ninguna parte de las Escrituras diga que la palabra de Dios es la palabra de Dios de manera explícita. Pero así como no encontramos la Trinidad no encontramos la palabra Trinidad, no la encontramos. Tampoco encontramos una frase en toda la Biblia que diga, y esta es la palabra de Dios, no la encontramos. Son doctrinas que se van desarrollando a lo largo de las Escrituras mismas. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que la palabra de Dios, la sola Escritura, es superior a todo, superior a la tradición, a la tradición de cualquier denominación cristiana, evangélica, protestante, superior a cualquiera de esas tradiciones. Superior. Incluso superior a la patrística. Hay gente que me habla, no, que en la patrística, mira, los padres de la iglesia dijeron esto. Por favor, errores en las
errores en el desarrollo, en la sobreedificación de la doctrina se han visto desde la Biblia, desde los tiempos de las Escrituras. Mencionan a los nicolaitas, mencionan y Pablo nos pone en alerta sobre personas que han estado enseñando cosas que no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, aun si los padres de la iglesia están enseñando un punto teológico diferente a la Biblia, yo creo en lo que dicen las Escrituras. Si alguien me dice, no, pero los padres de la iglesia mencionan esto, los padres de la iglesia se contradecían. Y esto de los padres de la iglesia, la patrística, va a ser más adelante cuando empecemos estudios ya de estos temas fuera de lo que es las Escrituras, pero tomando las Escrituras para el desarrollo de esos temas. Ok, sigamos. Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios amado, Señor Jesús, tú hiciste los cielos y la tierra, Señor Jesús. Tú hiciste todo lo que hay en el universo, todo lo que se ve y no se ve, todo lo visible e invisible, y todo lo hiciste para tu gloria. Todo lo hiciste para ti mismo, amado Jesús. Ese Señor Jesús, el creador de todo, es superior a todo. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y con ellos y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los volverás y serán mudados. Recuerden, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Lo creen? Yo sí lo creo, la Biblia lo dice. Va a haber un cielo tierra y una nueva, un cielo nuevo y una nueva tierra. Lo va a haber. Vemos cómo este planeta va cayendo en decadencia cada vez más, poco a poco va destruyéndose el planeta. Con colaboración de sus servidores, los seres humanos, los hombres. Con colaboración nuestra, estamos destruyendo este planeta. Pero aún eso está sujeto a la soberanía de Dios. Pero ¿quién es Jesús? Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo es tremendo. No hay luces artificiales y todo para terminar con este capítulo. Sería bueno, ¿no? Tampoco puedo ponerle los efectos porque es una transmisión en vivo. Pero termina así, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? No todos son espíritus visitadores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Tenemos algo aquí. No le rendimos culto a los ángeles, no hacemos una teología de los ángeles como para darles mayor mérito del que tienen, pero todos ellos son ministradores enviados para servicio en favor de nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos creído que Él es Dios y Salvador, los que hemos creído que Él ha sido engendrado del Padre. Somos herederos de la salvación. Los que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramó su sangre en favor de nosotros. Somos herederos de la salvación. Somos herederos de esta gracia tan grande, la gracia de la salvación, y de poder pasar una eternidad junto a nuestro Dios. Esta es nuestra esperanza cierta, una esperanza certera de que seremos salvos
de que somos salvos en nuestro Señor Jesucristo y que pasaremos la eternidad con Él. Bien, vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, porque tú nos instruyes, porque tú nos enseñas, porque tú eres bueno, que viniste y no nos dejaste sin una herramienta. Y esta espada, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta. Esta espada que nos sirve para luchar, también nos sirve para alimentarnos, porque este es nuestro pan. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor, a las personas que están hoy aquí y bendice a las personas que puedan escuchar esta enseñanza por medio de la red social. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, antes de terminar, permíteme una Biblia, por favor. Nos llegaron Biblia de obsequio. Ahora ya tenemos Biblias para poder estar aquí con aquellas personas que lleguen y no tengan Biblia. Obviamente, si eres creyente vas a tener tu Biblia, pero si viene alguna persona que has invitado y no es creyente, no va a tener una Biblia en la mano y vamos a tener una Biblia para que ellos puedan también seguir el estudio de las Escrituras junto con nosotros. Gracias, Julia Choyen. Gracias, Julia, por este corazón dadivoso. Dios te bendiga, Julia. Dios te bendiga. Dios bendiga también a las personas que apoyaron con esto. Amado Dios, gracias te doy por las personas que están apoyando esta humilde obra. Señor, no hemos pedido nada, pero tú estás proveyendo. Eso es lo que nos maravilla más todavía. Gracias, Padre. El día de hoy estamos terminando con este estudio. El día de hoy estamos terminando con esta sesión de la enseñanza, Señor. Y te alabamos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.